pero quiero saludar en este momento al encuentro con el preescolar al concejal maestro de Bogotá, maestro Celio Nieves. Buenos días, maestro. Buenos días, Armando, ¿cómo está? Un saludo muy especial para usted, para todo su equipo de trabajo y por supuesto para mi gran amigo, líder estudiantil y líder sindical, integrante de la ADE en muchas ocasiones y por supuesto de FECODE ahora, lo felicito. Muchas gracias, Miguelito, Miguel Pardo, muy amable. Aquí estaremos conversando este rango de tiempo para hablar de ese tema tan importante para Bogotá y para el país. Un abrazo, Celio, concejal, maestro y condiscípulo. Abrazos. Sí, muchas gracias. Saludo también a nuestra compañera Heidi Quijano, asesora del CEI de la ADE, quien nos acompaña en este conversatorio sobre el encuentro con el preescolar. Heidi, buenos días. Muy buenos días, Armando, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Bogotá y en Colombia, y al concejal Celio Nieves, muy buenos días. Buenos días, Heidi, ¿cómo están? Armando, ¿iniciamos? Sí, el tiempo es de ustedes, con eso ganamos bueno. tiempo. Ok, perfecto. Celio Nieves, concejal de Bogotá, maestro, compañero, después de muchos años, fue aprobada, de pelea, ¿no? Se logró aprobar el jueves pasado en comisión, la comisión del Consejo de Bogotá, que Bogotá debe tener 3 grados de preescolar. Contémosle a la comunidad educativa el alcance de lo que se ha aprobado hasta el momento. Muchas gracias, Heidi, y de nuevo a Miguel, muy amable por la invitación. A ver, lo primero es un pequeñísimo relato que voy a hacer. Todos saben que por allá hacia la época de 1994 yo era integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Y ahí se logró, en una lucha muy importante que todos lo recordamos, a través del paro, de la huelga, del mitin, de la caminata, del frío, de la lluvia, del sol, etcétera, que se acordara la ley 115 de 1994 con el gobierno de la época. Y entre otros temas que quedaron allí incluidos, quedó el de preescolar de 3 grados, ¿sí? Con una metodología para que se fuera implementando de manera progresiva. Pero, y yo hice parte de esa comisión negociadora y la verdad es que siempre me interesó este tema hasta que lo logramos incluir y a partir de ahí siempre el movimiento sindical magisterial, tanto del orden nacional como del orden territorial, esa ha sido una de las mayores preocupaciones. Pero igualmente luego que yo tengo que retirarme por estos efectos de la política, de FECODE, llevo ese propósito de mi lucha política y de acompañamiento a la lucha sindical al Consejo de Bogotá, y por primera vez cuando llegué el 1 de enero del año 2008, empecé a persistir, a insistir y a persistir en que Bogotá debiera de darle cumplimiento a la ley 115 de 1994. Y hoy, después de 45 oportunidades que lo radiqué, unas veces me lo archivaban, otras veces no lo discutían, otras veces lo negaban, eso fue una lucha muy importante. Y igualmente yo tengo que recoger positivamente el estímulo del magisterio de Bogotá y particularmente de los maestros de Bogotá, de la ADE, toda su junta directiva, su asamblea de delegados, el compañero Miguel y otros compañeros, por supuesto, y siempre también lo animaron en sus pliegos de peticiones o en el pasado en las respetuosas solicitudes. Y llegamos ahora a este jueves y, bueno, pero antes de eso también logré que en la discusión del Plan Distrital de Desarrollo se incluyera esa política del preescolar de 3 grados con unos porcentajes de su implementación. Hubiera querido que fuera mucho más, pero indudablemente, pues, esta es el Consejo es una entidad política de intereses igualmente y no es fácil uno lograrlo absolutamente nada, pero abrimos el camino con el Plan Distrital de Desarrollo. Pero como el Plan Distrital de Desarrollo tiene unos términos y una vigencia, que es la vigencia del gobierno,
elegido para un periodo. Entonces, con este acuerdo que ya se ha aprobado en la comisión respectiva de gobierno, en el Consejo de Bogotá, entonces se quedará como una política de carácter indefinido, a no ser que hayan personas, funcionarios, políticos, gobernantes que quieran reversar esa decisión, pero esta será una política de permanencia, el preescolar de 3 grados, y eso es lo que hemos logrado en el día de antier en el Consejo de Bogotá con una votación mayoritaria, no hubo voto en contra y eso igualmente me satisface y lo llevaremos a la plenaria y ustedes estarán informados de esa situación que va a ser muy importante para la niñez bogotana. Bueno, Celio, ¿y ahorita qué trámite sigue? La gente no entiende estos trámites del Consejo, entonces pues ya pasó muy bien en la primera, ¿ahora qué sigue? Bueno, entonces ahora el siguiente paso es la discusión en la plenaria del Consejo. Y normalmente las plenarias del Consejo aceptan lo que se apruebe en las comisiones respectivas, que es donde se genera una discusión más en detalle, porque en las plenarias es muy poquísimo lo que se pueda modificar. Yo diría que nada, a no ser que sean elementos no sustanciales o, como nosotros le decimos allí, elementos de forma más no de fondo. Entonces, esperaremos a que la mesa directiva del Consejo lo radique. Vamos a buscar si de pronto el gobierno tiene sesiones extraordinarias en estos días o si no, quedaría para las ordinarias que se realizan en el mes de noviembre. Bueno, pues mi última pregunta, yo creo que Miguel tiene algo más que decir, pero Celio, finalmente usted está al tanto de la batalla que estamos dando los profesores y las profesoras de preescolar ante, por supuesto, rodeados por la ADE y por FECODE sobre el tema de las prórrogas de los convenios de las cajas de compensación que han entrado a intervenir los colegios oficiales, ¿no? Los colegios públicos. De una forma injustificada, como lo hemos demostrado muchas veces, porque pues no es necesaria su presencia en la parte de educación. ¿Cuál es su opinión al respecto, Sergio? Yo creo que es una equivocación de la administración de Bogotá y más de esta administración, que tiene que dar un salto de cobertura y de calidad en todas las políticas sociales y que sean implementadas precisamente desde lo público, ¿sí? Eso de entrada es lo que hay que significar en esta ocasión. Entiendo, porque hemos estado en contacto con Miguel y con otros compañeros y he seguido algunos diálogos de ustedes en este programa y estoy al tanto de la situación, pero igualmente esto se hace en el marco, repito, no se debe hacer, ¿sí? Pero ¿por qué lo argumentan o por qué lo justifican? Lo justifican porque hay un proyecto que es el proyecto 7784 que habla del fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en el Distrito Capital. Y este es un proyecto de trabajo, llamémoslo así, no es de acuerdo, sino de trabajo en el marco de las estadísticas básicas de inversión que tiene la Secretaría de Educación, como también lo tienen otras entidades del distrito. Pero para hablar de este elemento, allí queda un elemento sustancial y es el que tiene que garantizarse una participación ciudadana para tomar esas decisiones. Y yo entiendo que eso no se ha dado, ¿cierto? No se ha dado, y además lo de la participación ciudadana es un marco referencial muy importante en el Plan Distrital de Desarrollo que se aprobó el 31 de mayo de este año a las 11:45 de la noche. Primero eso. Segundo, la acción educativa debe estar en cabeza del Estado, y hoy el Estado en Bogotá está representado por un gobierno que animó, vuelvo a reivindicarlo, que animó la participación, que animó, por supuesto, la política social. El Estado
tiene muchas maneras de prestar los servicios, pero yo creo que Bogotá es una ciudad que tiene la competencia, que tiene los recursos y que tiene la posibilidad de crecimiento de infraestructura, de vinculación de docentes de Bogotá en esas áreas, precisamente para que las universidades también tomen conciencia que no es solamente formar profesionales en infancia, en preescolar, en básica primaria, sino que el estudiante de la universidad en estas formaciones profesionales sepa que hoy, si se sigue trabajando de esa manera, no tendrán campo de ejercicio laboral directamente con el Estado, sino de alguna manera a través de una tercerización, con lo cual nosotros los dirigentes de toda la vida del movimiento sindical y del movimiento estudiantil hemos estado en contra. Nosotros consideramos que hay una serie de derechos, porque la educación se debe considerar como un derecho amparado constitucional y legalmente, y la mejor manera de satisfacer esas necesidades es desde lo público y no desde lo privado. No porque con la acción nuestra desaparezcan los preescolares privados y toda esa situación, no. Eso es un derecho que tienen sectores de la ciudadanía bogotana y colombiana, pero el derecho y la obligación que tiene la Secretaría de Educación es garantizar la implementación, repito, principal y fundamentalmente desde lo público, porque nosotros desde la educación sabemos qué es lo que tienen que hacer. Las cajas de compensación están para otros asuntos. Eso es lo que yo he venido manifestando. Seguramente en tiempos anteriores se volvía una necesidad, pero hoy esa necesidad para mí tiene que ir desapareciendo para que la Secretaría de Educación asuma totalmente estos programas. Seguramente, si no es la totalidad del próximo año, sí tiene que este gobierno dar una muestra que está con sus profesores, con la comunidad educativa, con la niñez, desde el servicio social, desde lo público. Gracias, Celio. Y esto ocurrió, Celio, es que hay un antecedente que es el 901, donde estaba ocurriendo de la manera como usted lo describe, entonces sí se puede hacer. Gracias. Miguel. Bueno, varias cosas. En primer lugar, felicitaciones, compañero Celio, por ese logro bien luchado, pero bien luchado que hemos desarrollado. Y quiero resaltar algunas cosas. La primera, que es muy importante lo que ha dicho Celio. Es decir, el punto que quede aprobado por el Consejo es que queda blindado y obligado el gobierno de Bogotá a implementar los 3 grados de preescolar. Esto es clave por 2 razones, porque nosotros lo habíamos logrado desde la ADE, en acuerdo con los gobiernos alternativos, especialmente el último de Petro, Prejardín y Jardín, y ustedes saben que quedó a disposición cuando entró Peñalosa y reversó el Prejardín e inició el abordaje del jardín con las cajas de compensación. Esto es muy, pero muy importante, este alcance. En segundo lugar, reiterarlo del tema de las cajas de compensación. No hay tiempo en este momento. Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos hacer una conversación específica sobre el particular, pero la sustentación que se ha hecho por parte de la ADE, por parte de FECODE, por parte de las maestras, ha sido una sustentación en la cual queda claro que esto fractura la educación formal, desconoce el carácter académico de los profes y por supuesto no aporta desde el punto de vista pedagógico. Por el contrario, desconoce los objetivos y fines de la educación y finalmente pues las humillantes vinculaciones por OPS. Y por último, Celio, invitarlo a que, pues invitarlo no, porque hemos estado hablando, pero también en un programa posterior, además del siguiente, en el que podamos conversar, en la batalla que estamos librando en este momento desde la Federación por el hundimiento del proyecto de ley 277-19 de Senado, que acabaría precisamente con la conquista en la que está basada este acuerdo, que fue haber logrado en el 1994 los 3 grados de preescolar. Este proyecto de ley 277 del 79 Senado suprimiría el prejardín, la posibilidad del prejardín y el jardín,
y por supuesto la posibilidad que hemos ganado en los acuerdos FECODE de gobierno del 2019 de que con recursos del SGP pueda financiarse el prejardín y jardín y se pueda abrir concurso docente para los maestros y maestras, y esta es una discusión que estamos en este momento y que seguramente su voz muy autorizada sobre el tema como es directivo de la ADE, de FECODE y ahora como concejal de la educación, su voz va a hacerse sentir en el Senado frente al tema de la necesidad de hundir este proyecto de ley. Por supuesto, yo creo que con FECODE y ustedes que están en la oportunidad y en la posibilidad de la negociación con el Ministerio de Educación Nacional y con alguna comisión del Congreso de la República, tiene que seguirse persistiendo para que ese proyecto de ley, el 277 en el Senado, como usted lo manifiesta, pues no tenga éxito y se hunda. Primero eso. Y segundo, pues usted también lo ha manifestado, Miguel, y es que en tanto que entre el 2001 y el 2016 prácticamente le sustrajeron a los recursos de la educación aproximadamente 200 billones de pesos en el Sistema General de Participaciones, en la nueva fórmula que ustedes están trabajando, pues hay primero que recuperar lo perdido, porque esa fue una plata sustraída, yo digo de manera violenta por el Estado colombiano a través de distintos gobiernos. Y dos, que la reformulación del Sistema General de Participación tenga más recursos, porque usted lo sabe muy bien, que estos recursos no son exclusivamente para la educación, sino son para la educación, para la salud, para el agua potable y para el saneamiento básico. Entonces necesitamos muchos más recursos, pero mire lo que yo le quiero decir. Uno de los grandes beneficios, además de lo social, de lo alimentario, de la salud, de la atención a la niñez, es también que por vía transferencias deben llegar más recursos a la educación de Bogotá si se incluye precisamente el preescolar completo, porque pueden haber de manera progresiva 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 niños y niñas, y esos recursos tienen que llegar vía de la nación a los recursos del Distrito Capital, que son unos recursos que se han venido perdiendo y que el gobierno distrital no lo ha entendido, o sí lo ha entendido el pasado, y no le interesó sino claudicar ante las cajas de compensación y eliminar, como usted lo decía, o disminuir la preocupación para el prejardín y darle el jardín al manejo de las cajas de compensación familiar de Bogotá. Entonces, ese es un elemento, digamos, de alto positivismo para seguir la lucha. Incluso uno debiera de hacerle entender al distrito, a la alcaldía y a la Secretaría de Educación que este acuerdo y esa lucha que hemos librado todos juntos le garantiza más recursos para la financiación de la educación de Bogotá. Es así de concreto. Claro. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro y por eso pues vamos a estar muy atentos y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para ponernos en contacto con algunos congresistas para que den la batalla, o si no nos vuelven a derrotar en algo tan importante como es el nivel, y eso no tiene discusión, el nivel más importante de la educación de cualquier sistema educativo, tanto público como privado, es el preescolar, por todas las condiciones pedagógicas, socioemocionales, psicológicas, comunicativas, etcétera, que ustedes lo manejan, por supuesto, mucho mejor que yo, porque se están volviendo, como deben ser, especialistas en este tema. Bueno, reiterar que el acuerdo FECODE de gobierno del 2019 es 3 grados de preescolar en colegios oficiales y con docentes de planta oficial. Y hemos dicho, ese es el acuerdo a cumplir y ese es el derecho realmente de los niños. Muchas gracias, Celio. Heidi, yes. A disposición los dos quedamos. Bueno, muchas gracias, Celio, por ser la voz de los maestros. Bueno, Heidi, muchas gracias. Lucha. Un reconocimiento a la batalla que está librando desde el círculo de preescolar la compañera Heidi desde la ADE en toda esta lucha en este momento en Bogotá. Muchas gracias. Heidi, gracias y invitado para un próximo diálogo. Gracias. Claro que sí, por ahí vi a Jairo. Muchas gracias, Jairo, por el mensaje. Que la pasen muy bien.
Maestro Feliz día. Celio, Cuídense mucho muchas- porque esta situación todavía sigue muy angustiante para muchas familias de Bogotá y de Colombia. Buena mañana, buen fin de semana. Chao Armando, que estén muy bien. Abrazos. Maestro, muchas gracias, concejal, muy amable. Gracias Heidi, gracias Miguel.